Foro, el valor del conocimiento. Bienvenidos a Foro Académico. Restricción a funcionarios públicos de participar en controversias políticas. Sobre el tema se pronunció la Corte Constitucional. Para iniciar entonces nuestro tema a desarrollar, debemos indicar cuál fue la norma acusada y por lo pronto la expresión que declaró exequible la Corte Constitucional en esta sentencia. Para esto debemos indicar que el Código Disciplinario Único, Ley 734 del 2002, pues establece unas faltas, dentro de las cuales vamos a analizar en el caso concreto el artículo 48 de la precitada norma en su numeral 39. Leamos qué dice esta norma. Artículo 48 de la Ley 734 del 2002, numeral 39. Es una falta utilizar el cargo para participar en las actividades de los partidos y movimientos políticos y en las controversias políticas. Esta es la norma que es objeto de análisis específicamente de este enunciado. En este caso, entonces, estamos hablando de una falta gravísima. La expresión que declara exequible la Corte Constitucional es la que indica "y en las controversias políticas". Vamos a ver entonces cómo podemos desarrollar más a profundidad el tema. Lo primero que debemos decir es que para que se constituya esta falta gravísima es necesario verificar tres condiciones en el siguiente orden. La primera de ellas, que el servidor público en efecto haya participado en una controversia política o en una actividad que haya adelantado un partido o movimiento político. Además de haber participado, es necesario que el servidor público en esa participación haya exhibido o haya hecho uso de su cargo o empleo público. Y tercero, que la participación del servidor público esté amparada o permitida por el derecho, pues no daría lugar a cometer la falta. Es decir, si el servidor público participó en esa controversia política amparado en un derecho reconocido en la Constitución o en una ley, no existe ningún tipo de falta. Entonces debemos verificar si en principio la controversia política de la cual participó dicho servidor público pues está amparado o no en el ejercicio de un derecho. De igual manera debemos indicar entonces que este supuesto del que estamos hablando constituye una falta gravísima. Falta que debe analizarse según el título de imputación subjetiva bajo el cual se dé una determinación de la conducta realizada por el servidor público, de tal manera que ese servidor, que es un sujeto disciplinable, podrá tener una u otra falta, dependiendo del título jurídico de imputación bajo el cual se examine su conducta. La primera falta que puede contemplarse al respecto de la contenida en el artículo 44 de la Ley 734 del 2002. ¿Qué debemos decir al respecto? Dice la norma: en aquellos eventos en los cuales el funcionario o servidor público haya realizado esta conducta o esta falta de manera dolosa o con culpa grave, en este caso la sanción es la destitución del cargo y una inhabilidad general. Pero si el servidor público comete esta falta simplemente con culpa, entonces la sanción será una suspensión del cargo y una inhabilidad especial. De allí entonces que debamos diferenciar bajo qué examen se realiza, se verifica la conducta del servidor público. De igual manera entonces pasemos a indicar en qué eventos o hacer el análisis del artículo 127 de la Constitución Política, donde se indica que los empleados del Estado pues pueden intervenir en actividades políticas. Recordemos que este artículo 127 de la Constitución Política fue modificado sustancialmente por el Acto Legislativo 2 del 2004. En este acto legislativo se modificaron algunas disposiciones contenidas en el inciso segundo y tercero del artículo 127. ¿En qué consisten estas disposiciones? La primera de ellas es que mediante este acto legislativo se aprobó la reelección del presidente y el vicepresidente de la República. Además indicaron bajo qué criterios o qué condiciones se pueden desarrollar las actividades de proselitismo político. Por un lado. Por otro lado, se modificó la prohibición de participar en controversias políticas, lo que quiere decir que en este caso se indicó que los empleados de la rama judicial, los que se encuentren en los órganos electorales de control o seguridad del Estado, no podrán participar en controversias políticas y fueron excluidos de dicha prohibición pues aquellos que ejerzan jurisdicción, autoridad civil o política, o también aquellas personas que desempeñen cargos administrativos. De tal manera que esa restricción se dictaminó para ciertos servidores públicos, excluyendo otros tantos.
Y la tercera y gran modificación de este artículo es frente al inciso tercero, en el cual se implementó también incluir a los miembros de la fuerza pública en servicio. Estos fueron los 3 cambios importantes que introdujo el acto legislativo. Ahora preguntémonos entonces cuál es el objetivo de prohibir a algunos servidores públicos la participación en controversias políticas. Los objetivos se pueden resumir en unos cuantos. Miremos el primero de ellos. Sin lugar a duda, pues preservar el principio de imparcialidad de la función pública, de tal manera que no exista una apropiación del Estado por parte de un movimiento o sector político. La segunda, en este caso, significa asegurar la prevalencia del interés general sobre el interés particular, grupal, sectorial, para que este no prevalezca sobre los intereses del electorado. En un tercer momento, pues el objetivo más importante es garantizar la igualdad de los ciudadanos y organizaciones políticas para evitar un trato privilegiado e injustificado que autoridades o funcionarios puedan dispensar a personas, movimientos o partidos de su preferencia. Y finalmente, proteger el derecho que tienen los electores y el ciudadano para que estos no sean víctimas de un clientelismo o una coacción por parte de los servidores del Estado mediante el uso abusivo de su investidura o a través del patrimonio público. Estas en resumen algunas de las disposiciones más importantes en la sentencia de la Corte Constitucional que, recordemos, declaró exequible la expresión y en las controversias políticas, contenida en el artículo 48 de la Ley 734 del 2002, específicamente en el numeral 39. Si usted quiere conocer sobre esta y otras noticias de actualidad, recuerde consultar nuestra página www.forum.com.co. Hasta pronto. Forum, el valor del conocimiento.